Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón Perú y llévate una PlayStation 5, una laptop gamer u otro super premio. Cuantos más dólares cambies, más oportunidades de girar la ruleta y ganar. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 9 de agosto de 2022 y hace unas semanas recibimos en el inbox de nuestro Facebook unos mensajes que no hay otra palabra para describirlos, desesperados. Mensajes desde Huánuco de personas que ya no saben a quién más acudir, han tocado las puertas de las autoridades locales, de asociaciones de derechos humanos, incluso a la Defensoría del Pueblo, y ciertamente algunos los escuchan, otros no. Algunos intentan hacer algo, pero pasan los meses y la violencia contra ellos no se detiene. ¿Dónde está ocurriendo esto? Pues en una zona del Perú que a estas alturas es nuestro segundo Braem. Toda esa área entre Ucayali, Huánuco y Pasco, que además tiene el mismo clima que el Braem. No es la primera vez que les hablamos de esta zona. Cocaleros, taladores y narcotraficantes pululan por allí, pero en estos días ellos han recrudecido su violencia. Pero si ustedes no han escuchado nada en los medios limeños es porque las víctimas son indígenas Cacataibo de la comunidad de Unipacuyacu. En particular han ocurrido 2 ataques en las últimas semanas que han prendido la alarma entre esta población. El 11 de julio, la profesora de primaria Karim Mogollón Vázquez, que es una lideresa de la comunidad, fue víctima de un intento de homicidio. Un hombre ingresó en su casa e intentó asfixiarla. Tras el forcejeo y los pedidos de auxilio, el atacante huyó del lugar. El objetivo de este ataque lo conoce toda la comunidad, amedrentarlos para que detengan el proceso de titulación. Y aquí es cuando nos tenemos que poner en contexto. Unipacuyacu está en el distrito de Codo del Posuso, en la provincia de Puerto Inca, en el lado este de Huánuco, que forma una triple frontera con Ucayali y Pasco. Para llegar allí hay que viajar primero 4 horas en carro desde Pucallpa al centro poblado Nuevo San Alejandro y una vez allí tienes que viajar por el río Sungaruyacu. Puedes hacer todo eso o, como hacen los narcos, te construyes una pista de aterrizaje que hay varias y llegas en avioneta en cuestión de minutos. Desde aquí ya verán que hay una desventaja grave entre la legalidad y la ilegalidad en esa zona. Esta es una zona tan desconectada que si por ejemplo la buscas en Google Maps como haría el ministro Modesto Montoya, no la vas a encontrar. Pero Unipacuyacu existe. Los Cacataibo viven en esta zona desde hace décadas, aunque recién fueron reconocidos en 1995. Y desde entonces ellos vienen peleando por la titulación de alrededor de 22.000 hectáreas de su comunidad. Y mírenlo así, si la titulación de un terreno normal en la ciudad ya es difícil y caro, imagínense 22.000 hectáreas. Pero no solo eso, sino que a lo largo de estos años, toda la zona empezó a ser invadida por narcotraficantes y mafias de taladores de madera. Según pudo comprobar una investigación del año pasado de Douglas Tangoa y Cristina Fernández Aguilar de Mongabay Latam, de ese total de 22.000 hectáreas, 11.356, es decir, más de la mitad del territorio, están tomadas por el cultivo ilegal de coca, la minería ilegal y la deforestación. Pero incluso dentro de esa menos de la mitad que les queda, los Cacataibo han tenido que replegarse en una zona de 5 hectáreas nomás, según registró un informe de Enrique Vera para Convoca. Ahí están sus casas, sus cultivos de cacao y de yuca y ya. No pueden salir de ahí. Nos dicen que para qué queremos tanto territorio si no lo trabajamos, pero nosotros como indígenas solo queremos vivir rodeados de un ambiente sano y preservar nuestros recursos naturales. Nuestras casas, nuestra pesca, nuestra medicina, nuestro alimento están acá, en nuestra tierra, afirmó un Cacataibo entrevistado por Mongabay Latam. A todos estos problemas para titularse, pues súmenle ustedes los retrasos de la pandemia, los cambios de autoridades con todos estos gobiernos y además los dramas propios de estas situaciones. Por ejemplo, un colono que se manda por su cuenta e inicia un trámite de titulación él solo, ya sea por desconocimiento, porque es un invasor o porque algunas de las mafias involucradas están detrás. Y entonces tenemos que la situación se encuentra siempre al filo de la navaja. En el 2019 nació un proyecto para georreferenciar la comunidad, es decir, establecer sus límites, lo que ya es el paso previo a la inscripción en registros públicos. De hecho, este es un proyecto que tiene que ser ejecutado por el gobierno regional de Huánuco y Aldo López Rodríguez, que es director de comunidades de la Dirección Regional de Agricultura del gobierno regional de Huánuco, dice que esto ya se podría hacer, que se podría hacer desde enero, pero que no tienen la plata. ¿Quién tiene que dar la plata? Bueno, la plata está allí. Hay un financiamiento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, pero está sujeto a un convenio con el gobierno peruano.
específicamente con el Midagri, pero ya les dijimos pues tantos cambios de autoridades en este gobierno, cambia de ministro, que cambia de viceministro, que cambia de director, que cambia de subdirector, que cambia de jefe de proyecto, y la cosa sigue allí estancada, para felicidad por supuesto de todas las mafias de la zona. Ya les hemos hablado antes cómo desde el inicio de la pandemia se ha agravado la situación para todos los líderes indígenas en todo el Perú. De hecho, se han asesinado a 14 en solo 2 años. Es un triste récord, pero de esos 14, 4 eran Cacataibo: Santiago Verachota y Erasmo García Grau de Sinchirroca 1, Ucayali, Yenser Ríos Bonzano de Puerto Nuevo, en Ucayali, y Arbildo Meléndez Grandes, el apu de Unipacuyacu, en Huánuco. ¿Cuál fue el crimen de Arbildo Meléndez? Permitir que una brigada de técnicos ingrese a su comunidad para realizar los estudios de tierra, para iniciar la georreferenciación. Ahora, 2 años después del asesinato del apu de Unipacuyacu, su sucesor, Marcelino Tangoa, también está en peligro y se ha visto obligado a huir. Llevo 2 meses fuera de la comunidad debido a las amenazas. No tenemos garantías para quedarnos dentro, dijo en contacto telefónico con Mongabay Latam. Volvamos a los mensajes que nos enviaron, porque 2 semanas antes del ataque a la profesora para detener el proceso de titulación, ahora ya entienden por qué hay tantos interesados en que este proceso se detenga, pues 2 semanas antes de ese ataque, 3 hombres golpearon al comunero Mariscal Cáceres, lo obligaron a arrodillarse y le exigieron que revele la ubicación de los líderes que trajeron a la Marina para erradicar los cultivos ilegales de coca. Si bien hay presencia de las Fuerzas Armadas y policiales en la zona, pues la verdad es mínima. Se debe identificar a quienes están amenazando a los líderes y a los pobladores, dice Vladimir Pinto, representante de Amazon Watch en el Perú. Tiene que haber un trabajo de inteligencia policial mucho más fuerte y una presencia del Estado que acompañe la erradicación. De lo contrario, lo que se genera es una represalia, como se está viendo. Lamentablemente, a diferencia del BRAEM, en esta triple frontera de Ucayali, Huánuco y Pasco, no hay una motivación política para meterle ganas a limpiar esta zona, pero es muy urgente. Son miles de hectáreas y cientos de familias en manos de las mafias. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es martes 9 de agosto de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y empecemos con buenas noticias. El Poder Judicial ordenó que se suspenda el proceso de elección del defensor del pueblo que estaba llevando adelante el Congreso. ¿Se acuerdan que era un proceso que había estado siendo liderado en estos días nada menos que por el congresista acusado de violación Freddy Díaz? Bueno, obviamente él ya no está allí, pero gracias a su caso todos los reflectores se han vuelto a enfocar en esta comisión y, francamente, era como la que eligió a los magistrados del Tribunal Constitucional, una burla, ¿no? Justo la semana pasada la comisión eligió a sus 3 finalistas: Carlos Castro Barriga, Jorge Luis Rioja Vallejos y Beatriz Ramírez Guaroto. Como recordarán, en junio ya se había detenido este proceso con un amparo interpuesto por el sindicato de la Defensoría. El argumento del amparo era la falta de transparencia del proceso. Entonces, ¿qué hicieron en el Congreso a fines de junio? Pues simplemente cambiar a los miembros de la comisión. Así fue como llegó Freddy Díaz allí. Y siguieron como si nada. Lo que decía el Congreso es que la sentencia tenía que ver con la comisión anterior. Entonces, como esta era una comisión nueva, no se aplicaba. Ante tremenda leuleyada, el Poder Judicial aplicó la sentencia también a estos nuevos integrantes de la comisión, porque el problema no son los miembros o no solo son los miembros, el problema es el proceso en sí mismo. Otra buena noticia también vía el Poder Judicial. Se ordenó la incautación de poco más de 3 millones de soles de las cuentas del portero de Palacio, Vladimir Cerrón, y de su señora madre, Berta Rojas, a pedido del fiscal Richard Rojas, que los investiga por presunto lavado de activos. Es dinero que, ojo, está en cuentas bancarias, financieras y bursátiles. El Poder Judicial determinó que habían abundantes operaciones sospechosas e inconsistencias en las cuentas que no se condicen con los ingresos generados por doña Berta y su hijito Vladimirito. Ahora, técnicamente los fondos han sido congelados temporalmente hasta que se sentencie la culpabilidad de Cerrón, lo que significa que si no lo condenan, se le devuelve la plata.
Ojo con una cosa, no se han congelado 2,3 millones de soles como dicen algunos medios, no. Hay un monto extra que está en dólares que sumado pues da un poquito más de 3 millones de soles en total. Y como no todas pueden ser buenas noticias, pasemos al Congreso y volvamos a hablar de Freddy Díaz, el congresista de APP acusado de violación. La Comisión de Ética aprobó declarar procedente la denuncia contra él e iniciar una investigación. El caso podría tardar hasta el 31 de agosto para tener el informe final listo y que pase a votación en el Pleno del Congreso. Y mientras tanto, él va a seguir cobrando su sueldo de congresista como si nada. Pero ¿por qué el 31 de marzo, que parece bastante lejos? Podían hacerlo, por ejemplo, el 26, lo admitió la propia presidenta de la comisión, Carol Paredes, en RBP, pero dijo que esa semana es la semana de representación de los congresistas, así que no se puede. Una de las cosas más indignantes que dijo esta congresista Paredes fue que la trabajadora agredida ya no va al Congreso porque fue despedida por Freddy Díaz luego de que ella lo denunciara por violación. O sea, ¿el Congreso permite eso? ¿El Congreso puede permitir que Freddy Díaz la despida así nomás luego de que ella lo acusaba por violación? Un caso que no debe pasar desapercibido es el que advierte el periodista Wilber Wacasi de La República. La Secretaría Técnica de esta Comisión de Ética recomendó que se investigue a Américo Gonza de Perú Libre por no decir toda la verdad sobre el caso que ya hemos comentado aquí, el caso de la violación a una militante de Perú Libre en un local de campaña. Pero, ojo, la mayoría de congresistas votaron en contra o se abstuvieron. Y pasemos a la sección de comedia. El congresista de Acción Popular Wilson Soto presentó ayer su informe con la acusación constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria por las declaraciones que le dio a CNN sobre la salida al mar para Bolivia. Yo creo que va a ser la primera vez en la historia que se acuse a alguien por balbucear. Uno puede ser muy crítico de Castillo, pero lo que dijo en esa entrevista todos lo vimos. Y de hecho el mismo informe lo transcribe. Voy a leer. No lo dije como presidente darle el mar a Bolivia. Es una idea, pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo, jamás haría cosas que el pueblo no quiere. Está balbuceando. Y además luego hay una parte, luego de estos tartamudeos, en esa entrevista que francamente dio pena, hay una parte en la que literalmente dice, yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. O sea, lo dice. ¿Cómo puedes acusar a alguien nada menos que por traición a la patria? Cuando además ha dicho esto, lo que pasa es que los congresistas son muy listos. Si lo acusan por esta vía de acusación constitucional, por traición a la patria, ya no necesitarían los imposibles 87 votos de una vacancia, solo necesitarían la mitad más uno del número de congresistas, ¿no? Qué fácil, ¿no? Por eso se están inventando un caso. Castillo es probadamente un inepto y con mucha seguridad un corrupto. Pero no le puedes acusar de traición a la patria por ponerse nervioso en una entrevista. Eso es de país bananero. ¿Quiénes son las mentes brillantes detrás de esto? ¿Quiénes son los estrategas jurídicos que refrescan el derecho con estos argumentos? Pues aparecen en algo que parece la sección paleontológica del informe. Hugo Guerra, Francisco Tudela y Lourdes Flores, entre otros renovadores de la política. Y ayer el Observatorio de Medios de Calandria, Concord TV, denunció que el programa de Chibolín que transmite Panamericana ha infringido los principios para la prestación de los servicios de radiodifusión establecidos en la Ley de Radio y Televisión 28278. ¿Qué pasó? Resulta que semana a semana el programa de este ciudadano Andrés Abelino Hurtado Grados se dedica a humillar a personas que viven en la precariedad al peor estilo de los años 90. Cada semana entonces hay un mini escándalo en redes de alguien que ve un ratito el programa de Chibolín y luego todo se apaga y luego viene la siguiente semana y así. Pero este fin de semana se cruzaron todas las líneas porque Chibolín maltrató a una señora que tenía 38 años y 6 hijos. Y no voy a poner el segmento porque es muy violento y desagradable y discriminatorio, pero mira, si tú quieres ayudar a alguien, como Chibolín se supone, pues que ayuda, ¿no?, a la gente, si tú quieres ayudar a alguien y no estás de acuerdo con sus decisiones de vida, o te callas la boca, porque cada uno hace con su vida lo que quiere, o por último, si vas a recriminar a alguien, pues lo haces en privado, pero no utilizas las ondas electromagnéticas, que son un recurso de todos los peruanos, son un recurso público, para someter a un escarnio masivo, además discriminador, machista, racista, todo, a una persona además que claramente no está en posición de responder ni defenderse y que ha ido a pedir ayuda. Bueno, el observatorio ha recordado que Panamericana es un asociado de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y como tal cualquiera, insisto, cualquier persona puede presentar una denuncia ante su tribunal de ética y el canal será sancionado y sancionado con plata. Lo digo además como alguien que alguna vez recurrió a este mecanismo.
En los chats de nuestros Patreons y miembros del canal de YouTube vamos a mandarles el video con la explicación del mecanismo, pero solo una cosita, amigos de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, no está actualizada su sección de sanciones. En su web no figura cuánto sería el monto en un caso tan grave como el de Chibolín. Avisen cuando actualicen la sección de sanciones en su web, por favor. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con las elecciones regionales y municipales aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Ya salió Perú Bizarro. 79 relatos cortos y francamente insólitos de nuestra historia republicana, desde la Tigresa del Oriente hasta el contrato Dreyfus, pasando por Miguel Grau o Victoria Santa Cruz y cubriendo célebres asesinatos y mitos históricos. Perú Bizarro, las historias que no supieron o no quisieron contarte, ya está en todas las librerías. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y a partir de esta semana, nuestra cobertura especial de las elecciones municipales y regionales pasa a ser doble, martes y jueves, porque aunque no lo parezca, estamos en la recta final de las elecciones locales. Y quisiera para empezar destacar que la sección de data de El Comercio, liderada por Martín Hidalgo, sacó un muy buen especial en el que encontraron 1.403 candidatos con antecedentes penales postulando en estas elecciones, con antecedentes penales o civiles. Lo interesante o curioso o triste es que el contenido de ese titular es el mismo hasta en el número 1400 que el que publicamos hace 8 años cuando Aniversario Perú, Ernesto Cabral y yo hicimos un trabajo de análisis de data así de los candidatos entonces en Utero P. O sea, a pesar de la indignación ciudadana, las reformas políticas y las advertencias de la prensa, seguimos exactamente iguales, la mismocracia literal. Hablando de mismocracia, hoy fijémonos en un empresario que busca volver a ser gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Oscorima encabeza la lista del movimiento regional Guarillacta, una organización creada hace unos años con otro nombre, se llamaba TEPA, Tecnología de Punta para Ayacucho. Ahora ha adoptado el más marquetero Guarillacta. Pero este no es el primer partido de este señor. En el 2011 él fue elegido como gobernador de Ayacucho por Alianza para el Progreso del partido de Acuña. En el 2015 logró la reelección con otro partido, Alianza Renace Ayacucho, hasta que fue suspendido ese mismo año luego de que el Poder Judicial lo condenara a 5 años de prisión efectiva por la compra irregular de maquinaria por 20 millones de soles. Quizás recuerdan que Oscorima pasó un tiempo en la clandestinidad, hasta que a inicios del 2016 fue detenido en Miraflores. Al año siguiente, sin embargo, la Corte Suprema lo absolvió y recuperó sus credenciales como gobernador. Ojo que eso no significa que se hayan acabado sus problemas legales. A la fecha, Oscorima es investigado en el caso Club de la Construcción por un presunto soborno para favorecer a la constructora brasileña Obrainsa en la construcción de una carretera en Ayacucho. Según la hoja de vida de este señor, el año pasado él tuvo un ingreso total de 1 millón de soles. Además, asegura ser dueño de inmuebles en San Borja, San Isidro y el Cercado de Lima y de una camioneta Subaru. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? Pues también, según su hoja de vida, él vive del alquiler de inmuebles desde el año 2004. Y aquí es cuando se deben estar preguntando, oye, pero Oscorima no era conocido por ser dueño de una cadena de casinos y tragamonedas. De hecho, allá por el 2011, la Unidad de Investigación del Comercio contó la historia que va más o menos así. En el 91, Oscorima se convirtió en socio del millonario Juan José Poblete en un negocio de tragamonedas. 5 años después, Poblete y sus socios denunciaron a Oscorima por apropiación ilícita, estafa y fraude. El caso, sin embargo, fue archivado ese mismo año y la empresa quebró. Para entonces, Oscorima ya tenía su propia empresa de juegos de azar, Diversiones y Salones Musicales SAC. Según El Comercio, esta y otras empresas de Oscorima y de su familia funcionaron por años gracias a acciones de amparo que impedían la supervisión del Ministerio de Turismo y del pago de impuestos. Esto ocurrió hasta el 2006, cuando finalmente el Tribunal Constitucional anuló todas las acciones de amparo que beneficiaban a los tragamonedas, incluidos los de Oscorima. El candidato asegura que antes de lanzarse a la política se deshizo de sus negocios de tragamonedas ya. Pero una de las empresas en las que supuestamente ya no está vinculado, Sun Inversiones SAC, es gerenciada por un exfuncionario de su gobierno regional. Sun Inversiones opera 4 salas de juego en Lima. Además, los hijos de Oscorima aparecen vinculados a empresas de juegos de azar como Inversiones Modé Ani SAC e Inversiones Star Games SAC. Estas compañías operan también otros 4 locales de tragamonedas en Lima. Amigos de Ayacucho, si quieren saber
por qué el hecho de que un político esté vinculado a los juegos de azar es una verdadera red flag, una alerta roja, vean nuestros especiales sobre casinos y tragamonedas de hace un par de semanas. Yo sé que no hay mucha buena oferta de candidatos, pero por lo menos traten de elegir lo menos malo. Suerte, Ayacucho. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú, así como ellos. Ustedes también recuerden que la encerrona es libre. Chápenla nomás de YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts. Compártala en sus redes con el hashtag La Encerrona y roten en los WhatsApps de su familia y de sus amigos ayacuchanos que ya se olvidaron quién era Oscorima. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis porque la información no es un privilegio, es un servicio para todos y es gratis gracias a los encerrones de Yape, de Plin, de YouTube y de Patreon. Y si tú puedes colaborar, inténtalo. Y hoy es martes musical y Romina les quiere recomendar el Tiny Desk, que son esos conciertos caseros, ¿no? Para la NPR, la radio pública gringa. El Tiny Desk de Ludovico Einaudi, el famoso pianista italiano que por cierto es responsable de una melodía que varios han escuchado en TikTok. Y justo con esa melodía Experience, Ludovico inicia su recital en Tiny Desk. Dice Romina, es impresionante ver un man que suele ser parte de orquestas sinfónicas tocar en un espacio chiquito acompañado de solo un violín, un violonchelo y por ahí arreglos de percusión, y aún así sigue siendo increíble. Por cierto, una pequeña primicia mundial, nada menos que Susana Baca acaba de grabar su Tiny Desk para la NPR, así que ya les vamos a avisar cuando salga. Eso es todo por hoy, soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Ya deja de paltear cuando escribes. En Metecuento vas a aprender estrategias para redactar como adulto funcional. ¿Tienes grandes ideas para cuentos? Saca las historias de tu cabeza. Estimula tu proceso de creación con Metecuento. Soy Regina Limo, guionista y escritora. Vamos a aprender juntos en los talleres de redacción para adultos y escritura creativa. Son 6 sesiones digitales por taller. Empezamos la segunda semana de agosto. Escríbeme a talleresmetecuento@gmail.com o visita nuestro Instagram @metecuento. Te espero.